Muchas gracias por estar aquí con todos nosotros para tratar uno de los temas sin duda de mayor trascendencia en la ética y en la práctica médica, desde el momento que la objeción de conciencia es un derecho humano y que además, para ser ejercido, necesita de la libertad. Sin libertad no existe. Y esa es una de las razones por las cuales el médico tiene que exigir la libertad para el ejercicio de su profesión. Todo ser humano, lo sepa o no lo sepa, se rige por una concepción filosófica. Seguramente lo primero es la pregunta antropológica que nos tenemos que hacer todos: ¿de dónde vengo, dónde estoy, a dónde voy, qué soy? Y esa pregunta se contesta con una idea filosófica o con una idea religiosa. En el caso de la ética, un trascendente capítulo de la filosofía, esta concepción corresponde al discernimiento entre el bien y el mal. En un mismo nivel se encuentra la religión, o desde el punto de vista laico, la ley natural, que convive en el inconsciente del hombre luego de centenares de siglos de culturización. En cualquier caso, estos tres conceptos constituyen la esencia, el ser primordial del hombre, y se manifestarán a través de la conducta en la moral, que es la forma natural de adaptarlos para la vida cotidiana. Mientras la ética es inamovible, el bien es el bien y el mal es el mal, en la moral puede haber matices vinculados básicamente en hechos culturales y sociales. La objeción de conciencia del médico pertenece a la esencia del hombre y representa el conocimiento básico del bien y como tal no es modificable por factores externos. La medicina es la disciplina humana que está más cerca de la ética, ya que el bien es la vida y el mal es la muerte, y el médico es el luchador absoluto en favor de la vida y el enemigo constante de la muerte. Y esta premisa está tanto en la ética como en la religión y en la ley natural. La objeción de conciencia es una desobediencia individual a la ley, abierta y pública, no violenta, que acepta las consecuencias personales derivadas de la misma, que refleja una conexión directa entre la objeción y la ley concreta a la que se objeta, que se justifica en la propia conciencia, en la religión o en una ley de mayor rango y que pretende provocar en los demás la conversión o la persuasión. Su empleo está garantizado en primer lugar por la Constitución Nacional, que señala en su artículo 19: ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. La Academia Nacional de Medicina, en una declaración del 28 de septiembre del 2000, señala que la objeción de conciencia es un testimonio pacífico y apolítico, por el cual un médico puede no ejecutar un acto reglamentariamente permitido sin que ello signifique el rechazo de la persona y el abandono del paciente, por lo cual aboga por el derecho de los médicos a actuar en el ejercicio de la profesión con total libertad de conciencia, acorde con la ética y conocimientos científicos. La conciencia es aquel juicio reflexivo por el que distinguimos interiormente el bien del mal, la actuación correcta de la incorrecta, la acción honesta de la deshonesta, la conducta ética y moral de la inmoral y sin ética. La conciencia moral del hombre es una condición que se entiende por innata, intrínseca al hombre o aquello que todos los hombres poseen por el solo hecho de serlo. La objeción de conciencia, entonces, se puede aceptar como una forma de incumplimiento de una obligación de naturaleza legal
cuyo acatamiento o realización produciría en la persona una grave lesión de su conciencia, como base en motivaciones de índole ético, moral, religioso, axiológico o de justicia de individuo objetor. Se debe dejar en claro que no es una manifestación de desobediencia civil ni una acción militante o de objeción a la legalidad, sino una actitud personal del médico en relación con sus convicciones y sus criterios sobre el bien y el mal. La objeción de conciencia no puede ser ilegal y está dentro del concepto de los derechos humanos y las prerrogativas constitucionales. La autonomía del paciente es el principio bioético que ha sobrepasado en importancia a los restantes, pero se debe recordar que existe el principio de autonomía que también rige para el médico. En este sentido, la objeción de conciencia representa la negativa del médico en base a su autonomía y autodeterminación para ejecutar una acción derivada de un mandato legal, jurídico o administrativo que altere o vulnere sus principios morales, religiosos o ideológicos. El médico se encontrará frente a dos criterios dependientes de los corrientes, la relativista y la personalista. La relativista se fundamenta en valores morales en una base empírico-racional, con verificación de hechos y coherencia de argumentación fundados en los principios éticos aceptados de autonomía, beneficencia y justicia. La corriente personalista se basa en las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino y en especial en el carácter ontológico del respeto por la vida humana desde el momento de la concepción hasta el último instante de la vida. El problema para el médico es que siempre existirá el conflicto producido por la norma legal que impone un deber y la norma moral por parte del objetor, que es la contraria al cumplimiento de la anterior. El objetor deberá considerar el contexto en el que se desarrolla la problemática, teniendo presente el concepto de la dignidad humana tanto del paciente como de sí mismo. Puede estar presente la posibilidad del abandono de persona, de ahí que será de buena práctica establecer con anterioridad la prerrogativa de la objeción de conciencia y sus fundamentos y asegurar para el paciente una atención realizada por un médico no objetor. Las dos situaciones de mayor trascendencia para la objeción de conciencia son las que están en relación con el principio y el fin de la vida: el aborto y la eutanasia, situaciones que están extensamente estudiadas y donde la objeción de conciencia del médico se acepta como válida. Dentro del campo del principio de la vida existen los métodos de procreación asistida, contrarios a la moral cristiana y que pueden ser objetados por los profesionales religiosos. En el caso del final de la vida, existe un caso en el que la objeción de conciencia no es del médico sino del paciente, la negativa a recibir tratamiento. En estas circunstancias se debe respetar la autonomía del enfermo, dejando documentado que no se ha realizado el tratamiento por voluntad del enfermo o sus familiares. Dentro de estas posibilidades se encuentra el caso paradigmático de los testigos de Jehová, que no permiten la transfusión de sangre, actitud que debe ser respetada, aun en caso de que la citada negativa lleve a la muerte del enfermo. Yo he tenido un caso exactamente en estas circunstancias, una mujer con una hemofilia adquirida por anticuerpos contra el factor 8, que no permitió la sangre, la hija sentó al lado, pedimos un amparo al juez y antes de que llegara, que seguramente hubiera sido negativo también, la mujer falleció. Le pedí que me mostrara por qué era que no podían recibir sangre. Dice que en la Biblia dice: no comerás carne animada. Cualquiera entiende que eso significa que no hay que comer animales vivos, pero entre paréntesis ponen sangre y se acepta de esa forma. Hay un caso
en el que existen pocas dudas, el del accionar del médico como verdugo en casos de condena a muerte por medio de inyecciones letales. En Evangelium Vitae, Juan Pablo II señala que las leyes de tipo aborto e eutanasia no crean ninguna obligación de conciencia y que por el contrario hay grave y precisa obligación de oponerse a ellas mediante la objeción de conciencia. Si bien la objeción es un hecho individual y subjetivo, las instituciones, en especial las privadas y religiosas, pueden establecer normas que protejan su libertad ideológica o religiosa, limitando la práctica de prestaciones no aceptables para sus principios éticos previamente establecidos en sus estatutos y misión institucional. La objeción para un médico debe responder a una convicción sistemática, razonable y entendible, y que además demuestre ser coherente y no interesada. Los riesgos de la objeción de conciencia pueden resumirse en que la objeción no sea genuina y se relacione con motivos discriminatorios o de interés propios, la banalización, la manifestación de la objeción sin la debida reflexión o fundamento, o para evitar tomar decisiones, la intransigencia, con pensamiento fundamentalista. De ahí que la objeción debe ser legítima, basada en la honestidad y en la conciencia y coherente con el comportamiento habitual del objetor y teniendo en cuenta el daño eventual que pueda ocasionar con su decisión. Es decir, que estas decisiones que toma el médico para resguardar su conciencia o su forma de ver la vida, evidentemente tienen que tener un fundamento. Nadie puede objetar al objetor si las cosas se hacen bien. Muchas gracias.